¿Alguna vez te has preguntado cómo es que puedes encontrar descanso? ¿Cómo tú y yo podemos encontrar un momento de quietud, de paz en nuestra vida? Como seres humanos buscamos la experiencia del descanso, sosiego, tranquilidad en nuestra vida. Sin embargo, parece que no la podemos encontrar. ¿Será que el descanso es un pensamiento idealista, fantasioso, que el ser humano nunca va a poder encontrar? Porque hay personas que prometen descanso, prometen paz, prometen seguridad. Sin embargo, acabado el día, seguimos buscando el descanso o la paz que nuestra alma necesita. Esta lección número 5 titula Jesús, el dador del descanso. Es decir, solamente Cristo nos puede dar el descanso verdadero que tú y yo estamos buscando en esta tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, de manera especial el libro de Hebreos, el capítulo 4, acerca de Cristo o Jesús como el dador del descanso. Vamos a ir al versículo clave de esta lección número 5 que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9, y dice así: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así de corto es el versículo, pero con un contenido maravilloso para cada uno de nosotros, o una promesa de que hay un descanso para el pueblo de Dios. Dios, en su inmenso amor, eligió a Abraham, eligió a un pueblo para que los condujera a un lugar maravilloso, a una tierra que fluye leche y miel. Recordemos que Adán y Eva perdieron el paraíso, el Edén hermoso que Dios les había regalado. Perdieron por el pecado, pero Dios, en su inmensa misericordia y amor, a Abraham les prometió y a su descendencia una tierra en la cual ellos habitarían y encontrarían ese descanso que como seres humanos buscamos. Vamos a analizar varios versículos y vamos a ver lo que la Biblia y Hebreos habla acerca del descanso y quién en verdad es el dador de ese descanso que nuestra alma necesita. Vamos a orar juntos para poder empezar esta hermosa lección. Querido Padre, Señor, te rogamos que tú puedas dirigir este estudio con el Espíritu Santo, que tú puedas tocar nuestra mente, nuestro corazón y que podamos ser sensibles a tu voz. Y que, Señor, después de esta lección podamos encontrar ese descanso que nuestra alma necesita. Tal vez, Señor, esta lección llega para alguien que está atravesando dificultades en su vida o problemas, está sin descanso. Pero al leer tu palabra, tú nos puedes dar ese descanso que nuestro corazón necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame. Ya leímos el versículo central. Ahora vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ver lo que Dios le prometió a Abraham cuando Dios hizo un pacto con este hombre de que le daría una tierra a él y a su descendencia. Vamos al capítulo 15 del libro de Génesis, los versículos 13 al 18, el 14 y 15 y luego el 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí está lo que pasó con Israel en Egipto, ¿no? Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Así como escribió o le reveló Dios a Abraham, así pasó en la historia en el Éxodo. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. La promesa de Dios para Abraham, que él vendría a sus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Versículo 18. Aquí está la promesa que se le da a Abraham y a su descendencia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, Dios quería para Abraham y su descendencia un nuevo Edén, un nuevo paraíso. Quería conducirles a una tierra en la cual ellos podían encontrar esa paz y tranquilidad de sus enemigos, ¿no? De esa comunión que gozarían con el Señor. Dios le prometió a Abraham esa tierra de descanso. Ahora cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo
3, el versículo 14, vemos que no solamente a Abraham se le prometió, sino también a Moisés, como líder del pueblo de Israel, le dijo que Dios le dijo a Moisés que le daría descanso. El capítulo 33, el versículo 14 del libro de Éxodo, dice la palabra de Dios allí. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces hasta aquí vemos que la promesa del descanso era continua para el pueblo de Dios. Dios quería que su pueblo goce de tranquilidad y descanso, que no siga en guerras, que no siga en desobediencia, en rebelión, sino que encuentre descanso, ese descanso que venía solamente del Dios de ellos, de Jehová. Y se le prometió a Abraham, se le prometió al líder Moisés y también se le prometió al siguiente líder, que es Josué. Cuando vamos al libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 13, también nos damos cuenta que él otra vez recuerda la promesa que se le hizo a Moisés, que Dios le daría descanso. Capítulo 1 de Josué, versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces, una vez más este líder recuerda lo que Dios le prometió a Abraham y también a Moisés. El reposo que ellos tanto estaban buscando, el reposo que Dios les había prometido. Ese mismo reposo ahora Dios también nos promete a cada uno de nosotros. Y saben, mis queridos amigos, Dios en su inmenso amor dejó a su pueblo una señal o un anticipo de su descanso. Cada semana o semanalmente ellos recordaban, miraban, vislumbraban el descanso futuro a través de los días sábados que Dios les había dado en la creación. Y cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos 8 al 11, ahí está justamente la señal que Dios dio o la experiencia que Dios dio a su pueblo mientras viajaban rumbo a esa tierra de descanso. Ellos podían gozar de ese compañerismo, de esa comunión con Dios cada sábado. Capítulo 20, versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios allí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese mandamiento? ¿Por qué ese comando? Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Esta primera vez que Dios les da los mandamientos al pueblo de Israel, les dice que Él es el creador. Le dice que guarden el día sábado porque Él había creado todo lo que existe para ellos. O sea, este primer texto o esta primera parte donde aparecen los 10 mandamientos, se revela a Dios como el creador de todo. Se presenta a Dios a su pueblo como el creador. Es por eso que ellos debían guardar ese día, reconociendo que hay un creador, reconociendo que no se crearon ellos por sí mismos, sino que Dios los creó a ellos y Dios creó y habilitó todo lo que existe para que ellos puedan sobrevivir. La siguiente parte la segunda vez que se repite los 10 mandamientos se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Y también allí habla del día sábado, pero Moisés le da un matiz diferente. Aquí en este libro de Éxodo 20, Moisés le da un matiz de creador, Dios como creador. Pero en la siguiente parte donde se anuncia por segunda vez los 10 mandamientos, el capítulo 5 de este libro de Deuteronomio, vemos el siguiente matiz, del versículo 12 al 15. Dice allí, guardarás el día de reposo o día sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios había mandado eso a su pueblo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo
a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Mira, qué interesante. Dios no solamente quería que su pueblo, su gente, hallara descanso, sino que también ellos mismos sean una fuente de descanso para otras personas. Tú y yo podemos ser una bendición para otras personas. Eso es lo que Dios quería para su pueblo. Pero aquí viene lo más importante, el versículo 15. No está aquí la parte que en Éxodo se dice que Dios creó, ¿no?, los cielos y la tierra. En vez de eso, Moisés en el versículo 15 pone un matiz de redención. Dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Les recuerda que fueron esclavos en la tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, cuando ponemos en la mesa al libro de Éxodo 20 con Deuteronomio capítulo 5, nos damos cuenta que ambos mandamientos, que son el mismo, hablan del día sábado también. Pero en el Éxodo se habla de Dios como creador. Y en el libro de Deuteronomio se habla a Dios como redentor. Nos damos cuenta que Dios quería que su pueblo entienda o comprenda que Él es el creador y también Él es el redentor, porque Él los sacó de la tierra de Egipto, Él los redimió con mano fuerte. Ellos no hicieron nada. Ellos vieron la salvación de Jehová a través de los milagros, de las señales, las plagas. Dios los sacó con mano fuerte. Y aquí la lección decía lo siguiente: así como no nos creamos a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos. Dios quería que su pueblo entienda eso, que no somos accidente, no venimos a la casualidad, no autoexistimos porque queremos, sino que Dios nos hizo y quería que su pueblo entienda eso, que dependa de Dios, de su Creador. Es una obra que solo Dios puede hacer, y al descansar reconocemos nuestra dependencia de Él. Cada vez que tú y yo descansamos el día sábado, el día que Él marcó en la creación, reconocemos que dependemos de Él, que somos su creación, que Él es nuestro Dios, que Él nos creó. No solo para la existencia, sino también para la salvación. Porque recordemos, Dios no solo es el creador, también es el redentor. Y cuando guardamos el día sábado, reconocemos que Él me salvó, que Él me redimió del pecado, me sacó de Egipto, del pecado, me rescató y me trajo. Y cuando yo guardo el día de reposo, reconozco que Él es mi creador. Y no solamente eso, sino que también Él es mi redentor. En consecuencia, podemos decir que la observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación únicamente por la fe. Mucha gente puede criticar, puede decir: ustedes guardan el día sábado buscando la salvación por obras, buscando ser salvos por la ley, la cual no es cierto, porque si vamos y estudiamos el asunto del sábado, como vimos en los mandamientos, guardar el día sábado es la expresión más poderosa de que yo como ser humano soy salvo por la fe. Porque uno, reconozco que yo no me puedo crear a mí mismo, y dos, reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo, sino que soy salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso simboliza el obedecer y guardar el día sábado. Vamos ahora sí también a ver por qué ese reposo que Dios prometió a su pueblo, ese reposo que Dios prometió a Israel, no se cumplió con ellos, porque ellos no entraron en el reposo de Dios. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el punto que no les permitió a ellos reposar o descansar de sus obras y vivir una vida de paz juntamente con Dios? Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 3, los versículos 12, 13, 18 y 19. Hebreos 3, 12, 13, 18 y 19. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudieron
entrar en el reposo. Porque si tú ves la historia, vamos a darnos cuenta que ellos no entraron en el reposo de Dios. Se quedaron a la mitad del camino. Y mucho cuidado con nosotros que estamos también rumbo al camino de la tierra prometida, de la Canaán celestial. Mucho cuidado en quedarnos en medio camino por esto que pasó con ellos. Aprendamos de esta historia. Dice aquí el versículo 2 y 13. Mirad, hermanos, dice Pablo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que el versículo 18-19 también dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró al reposo que Dios les había prometido? La respuesta es a causa de la incredulidad, de su malo corazón, como dice el versículo 12, y de su incredulidad. Y esa incredulidad lo llevó a la desobediencia, porque el versículo 19 dice, ¿no? O el versículo 18, la pregunta que se hacía ahí, ¿y a quiénes juró que no entraría en el reposo o en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Mucho cuidado, mis queridos hermanos. Esta historia que pasó en el pasado nos sirve ahora a nosotros para no caer en la incredulidad, porque la incredulidad tiene como fruto la desobediencia. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Después de ver las maravillas que Dios había hecho con ellos en el pasado, ya estando en la frontera de entrar a la tierra que fluye leche y miel, su fe les faltó. Porque no creyeron en el Dios que les había prometido esa tierra. Por el contrario, desobedecieron, ¿no? Y aquí, cuando vemos la historia, nos recordamos cuando Moisés envió espías para reconocer la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Los espías fueron, volvieron a dar el reporte. 10 de ellos dieron un reporte malo, solamente Josué y Caleb dijeron, sí podemos tomar esa tierra porque Dios nos ha prometido que nos daría. Pero la fe de la mayoría de ellos les falló y querían volver a Egipto. Por su falta de fe, fueron incrédulos a la promesa que Dios les había dado. En ese momento de prueba, ya justo antes de entrar a la tierra de Canaán, no confiaron en el Señor. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho en el pasado con ellos, ¿no? Con su pueblo. Y mis hermanos y amigos, la fe o la falta de ella es contagiosa. La incredulidad es contagiosa. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, ver las batallas que Él libró con nosotros o por nosotros y tomar fuerza y creer en la palabra de Dios, creer en lo que Él nos ha prometido. No sea que tampoco, así como Israel nosotros, por la incredulidad no entremos a la patria celestial. Cree en la palabra de Dios, cree en su mensaje. Tú y yo tenemos la responsabilidad ahora de que contagiemos la fe, la convicción que tenemos en la palabra de avanzar y seguir y un día estar o entrar en ese reposo que el Señor nos ha prometido. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte de esta lección también, que es acerca de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué ellos no escucharon la voz de Dios? Endurecieron su corazón. Y vamos a ir al libro de Hebreos 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios allí. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, esta palabra es clave también, no entraron por causa de la desobediencia. Una vez más, aquí afirma Pablo y enfatiza que la generación del pasado no entró a causa de la desobediencia, de su incredulidad. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, ¿no? Hermanos queridos y amigos, Dios nos invita a entrar a su reposo, escuchando su voz
y no endureciendo nuestro corazón. Esa es la invitación que Dios nos hace a través de estos versículos, ¿no? Porque la generación del pasado también escuchó la buena nueva. Y aquí la palabra buena nueva en el libro de Hebreos, que se escribió en el griego, es la palabra evangelio. Ellos también escucharon el evangelio, la salvación por gracia, la salvación que viene de Dios. Pero ellos no creyeron en ese mensaje, dudaron de la palabra de Dios y desobedecieron y se rebelaron contra Dios. ¿Te das cuenta que es una cadena? Dudar de la palabra de Dios te lleva a la incredulidad y como consecuencia a la desobediencia y más aún a la rebelión. Que el pecado nos aleja, el pecado endurece nuestro corazón, como le decía el versículo anterior en el 3:12, ¿no? Que nos aparta, el pecado nos aparta de Dios, el pecado hace que nuestro corazón se vuelva cada vez más duro. Pero aquí el mensaje, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios permaneció fiel a su pacto. Dios siempre fue fiel. Su pacto de amor es el pacto de fidelidad que Él tuvo hacia nosotros, hacia su pueblo. Nosotros como seres humanos fallamos a Dios. No cumplimos con nuestra parte del pacto. Y el llamado es, si oyeres hoy su voz. Esa palabra hoy es muy interesante. Esa palabra hoy se refiere a un tiempo, puede referirse a un tiempo de 24 horas o a un tiempo mientras dure el tiempo de misericordia o el tiempo de gracia. En otras palabras, es un llamado para cada uno de nosotros en este momento, mientras tengas la oportunidad, es decir, ahora. Si tú, amigo o amiga, estás escuchando este mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios en este momento, y sientes que el Señor te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón, no endurezcas tu corazón. Mientras tu corazón está suave, mientras tu corazón está dispuesto a escuchar la voz de Dios, acepta a Jesús. Acepta a Jesús porque mañana puede estar endurecido, mañana puede ser demasiado tarde. Es por eso que Pablo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Es el mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando escuchamos su voz y no endurecemos nuestro corazón, entramos en el reposo que el Señor quiere darnos, que ningún ser humano nos puede dar, que ninguna filosofía nos puede dar, que ningún pensamiento humanista nos puede dar. Solamente Dios es capaz de darnos ese descanso, que muchos lo ven como algo idealista, pero es real. Es un descanso real que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. La siguiente parte de esta lección es entrar en su reposo. Ojo que Dios nos invita no a entrar en un reposo, sino a entrar en su reposo, en el reposo de Él, ¿no? Y eso vamos a ver en el versículo 10. El capítulo 4, el versículo 10 dice lo siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mira qué interesante. Dios nos invita a entrar en su reposo. Este reposo, hermanos, es un reposo de descansar de nuestras obras como seres humanos y basar nuestra confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mensaje que Pablo da a su iglesia, a una iglesia, a unos hermanos que querían volver otra vez a los sacrificios, a los rituales, pensando que los rituales y los días le iban a dar salvación a ellos, Pablo les dice, entren en el reposo de Dios. En el reposo de Dios tú descansas de tus obras y confías en Jesús, que Él es el único que te puede salvar. Entrar en el reposo de Dios es entrar en el pacto de gracia que Él ha hecho a través de Cristo con cada uno de nosotros, los seres humanos. Y Dios nos invita, entren a mi reposo, no en cualquier reposo. No simplemente a descansar del trabajo o de las obras, sino a descansar en el Señor, en lo que Él ha hecho para que tú y yo podamos alcanzar salvación. En otras palabras, cuando tú entras en el reposo de Dios, estás seguro de tu salvación, porque es Cristo quien ganó tu salvación. Y también esto apunta al descanso maravilloso que Dios tiene preparado, tanto ahora como después, en el futuro, para cada uno de nosotros, en una tierra donde no hay muerte, no hay dolor, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay cáncer. Ese es el descanso pleno y maravilloso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros,
si nosotros hoy escuchamos su voz y no endurecemos nuestro corazón. Vamos a ir a la parte última de esta lección, que es un anticipo de la nueva creación. Ya lo que venimos hablando. El versículo 9 del capítulo 4 dice lo siguiente: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos queridos y amigos, el Señor anhela que entremos en su reposo. El reposo que le prometió a Abraham, le prometió a Moisés, le prometió a Josué, a su pueblo entero, aún sigue vigente en nuestro tiempo. En este siglo XXI, aún el reposo de Dios sigue vigente para cada uno de nosotros. Y Él nos invita a experimentar ese reposo, porque es un anticipo de lo que va a pasar en el futuro. Cada sábado nosotros, cuando vamos a adorar a Dios, cuando nos encontramos con el Señor, dijimos que reconocemos que Él es nuestro Creador, dijimos que reconocemos que Él es nuestro Redentor. Y también cada sábado reconocemos y sentimos que un día este mundo de dolor, de lágrimas y muerte va a terminar, porque Dios nos dará un descanso verdadero y supremo. El sábado glorioso, el sábado máximo que un día pasaremos en la eternidad y por la eternidad con nuestro amado Jesús, con nuestro amado Dios. La observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Por eso que el sábado es un monumento en el tiempo, en esta tierra, donde podemos gozar y ver y experimentar y soñar con el sábado máximo que un día Cristo nos va a entregar a cada uno de nosotros. Ahora, mis queridos amigos, el descanso que Dios prometió a Abraham, que Dios le prometió a Moisés y a Josué, no estaba en el día, no estaba en la tierra que ellos iban a conquistar, que tenía leche y miel. No estaba en que ellos iban a ser victoriosos. El descanso verdadero, de aquí queremos apuntar y resaltar el título de esta lección, porque Jesús es el dador del descanso. El descanso no estaba en las obras que ellos hacían. El descanso estaba en la comunión que ellos tenían con Dios, en la cercanía, en la relación que ellos tenían con Dios. Ahí estaba el descanso. El descanso no está en el día de forma literal, porque el día sábado es un símbolo nada más de lo que será en el futuro. Pero aquel que nos da descanso verdadero es Cristo Jesús, es la persona de Cristo Jesús, su gracia, su amor en nuestros corazones. Y eso es lo que el pueblo de Israel había olvidado. Inclusive cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ellos habían hecho del sábado un día de que ni siquiera podían hacer el bien a su prójimo. Se habían basado en los rituales, en las formas y las reglas, en el qué no se debe hacer y qué se debe hacer, y habían sacado a Jesús, habían sacado a Dios, que era el quien daba el descanso. Aquel que le da sentido al día sábado es Cristo Jesús. Si tú sacas a Jesús del sábado, simplemente es un día como cualquiera, porque es Cristo quien nos da el descanso. Mi querido amigo, la pregunta para cada uno de nosotros es si nuestro corazón anhela ese descanso que solamente Cristo nos puede dar. Él dijo en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que nos puede dar descanso a nuestro corazón afligido, a nuestra alma, es Cristo Jesús. ¿Quieres descansar de buscar la salvación por tus propias fuerzas? ¿Has intentado una y otra vez y no has encontrado? Pues el libro de Hebreos nos presenta a aquel que nos puede dar ese descanso. Es Cristo Jesús, no hay otro. Que Dios pueda ayudarte a cada día escuchar su voz, a no endurecer tu corazón y entrar en su reposo, en el reposo de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.